Ellos creyeron que una mancha de vino y $200 comprarían mi silencio. Se equivocaron. El aire en el salón de baile del Hotel Grand Majestic olía a dinero viejo y a nuevas ambiciones. Arañas de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo, derramando una luz dorada sobre un mar de trajes de $1000 y vestidos de alta costura. Yo no pertenecía allí. No realmente. Mi traje era bueno, hecho a medida, pero no gritaba linaje como el de los demás, gritaba trabajo duro. Mi nombre es Marcus y no soy de su mundo. Crecí en un barrio donde la única caridad era la cocina comunitaria de la iglesia. Pero soy inteligente, muy inteligente. Me especializo en algo que esta gente entiende y teme a partes iguales, los datos. Soy un consultor de reestructuración corporativa y análisis forense digital. Dicho de forma sencilla, soy un solucionador de problemas. Las empresas me contratan cuando están sangrando dinero, cuando sospechan de un fraude interno o cuando necesitan saber dónde esconder los cuerpos, metafóricamente hablando. Esta noche estaba allí como invitado de la Fundación Anfitriona, a la que había ayudado a desenredar una malversación muy discreta unos meses antes. Mi presencia era un gesto de gratitud. Observaba desde un rincón, con un vaso de agua con gas en la mano, analizando el ecosistema. Era fascinante. Las sonrisas falsas, los apretones de manos que duraban un segundo de más para establecer dominio, las miradas calculadoras. Y en el centro de todo, como el sol alrededor del cual orbitaban todos los demás planetas, estaban los Kensington. Clarissa Kensington era la reina no coronada de la velada. Su cabello rubio platino estaba recogido en un peinado tan complejo que debió necesitar un equipo de arquitectos. Su vestido, de un plateado resplandeciente, parecía tejido con luz de luna y diamantes. Se movía con una gracia depredadora, su sonrisa nunca llegaba a sus fríos ojos azules. Su esposo, Arthur Kensington, era el rey, un hombre corpulento, de unos 60 años, con una cabellera blanca y una cara enrojecida por el vino caro y una vida de salirse siempre con la suya. Era el CEO y fundador de Kensington Global, un conglomerado monstruoso con tentáculos en la logística, la tecnología y el sector inmobiliario. Un imperio valorado, según la última estimación, en más de $2.000 millones. Él no caminaba, se abría paso. La gente se apartaba a su paso como si fuera un buque rompehielos. Mi error fue interponerme en la trayectoria de la reina. Me dirigí a la barra para pedir otro vaso de agua cuando un camarero, tratando de esquivar a un invitado demasiado entusiasta, se desvió bruscamente. Para evitar chocar con él, di un paso rápido hacia un lado, directamente en el camino de Clarissa Kensington. Un leve roce, eso fue todo. El hombro de mi traje rozó apenas la seda de su brazo. En un mundo normal, un disculpe mutuo habría bastado, pero ese no era un mundo normal, era el suyo. Se detuvo en seco, mirándome como si yo fuera un insecto que acababa de arrastrarse sobre su piel inmaculada. Su rostro se contrajo en una mueca de puro asco. La música, las conversaciones, todo pareció desvanecerse en un segundo plano. Dije, su voz era un susurro afilado y venenoso, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Este no es el tipo de lugar donde puedes ir empujando a la gente. La implicación era clara como el cristal. Gente como tú. Mantuve la calma. Años de negociar con ejecutivos hostiles me habían enseñado a mantener mi compostura bajo presión. Mis disculpas, señora, dije, mi voz era uniforme y profesional. Intenté seguir mi camino, pero ella se interpuso. El olor de su perfume, caro y abrumador, me envolvió. Dije, «Un accidente», repitió, arrastrando la palabra con burla. «Los accidentes ocurren en el metro, no en la gala benéfica. Quizás estás acostumbrado a otros entornos». Ahora la gente miraba abiertamente. El círculo de silencio a nuestro alrededor se ensanchó. Vi a Arthur Kensington acercándose con una expresión de irritación en su rostro, no por el comportamiento de su esposa, sino por la interrupción de su velada. «Clarissa, querida, no te molestes», dijo Arthur, sin siquiera mirarme. Me descartó como si fuera un mueble. Pero Clarissa no había terminado.
Mi calma parecía enfurecerla. Quizás esperaba que me acobardara, que me disculpara profusamente, pero yo simplemente la miraba, esperando a que terminara su pataleta para poder conseguir mi agua. Esa falta de sumisión fue mi verdadero crimen a sus ojos. Voy a enseñarte a respetar a tus superiores, Sisó. Y entonces sucedió. Con un movimiento rápido y deliberado, tomó una copa de vino de la bandeja de un camarero que pasaba. Me miró directamente a los ojos, una chispa de malicia triunfante bailando en sus ojos, y arrojó todo el contenido sobre mi pecho. El líquido rojo y frío se estrelló contra mi camisa blanca, empapándola al instante y salpicando mi cara. El impacto fue trasantemente que me quedé helado por un segundo. El silencio que cayó sobre la sala fue más ensordecedor que la música de antes. Se oyeron jadeos ahogados. Sentí docenas de ojos fijos en mí, la mancha carmesísa extendiéndose por mi pecho como una herida abierta. La humillación era un sabor amargo en mi boca, mezclado con el aroma afrutado del merlot de $100 la botella. Arthur Kensington finalmente me dirigió la mirada. No había disculpa en sus ojos, solo fastidio. Se metió la mano interior de su chaqueta, sacó un fajo de billetes y me arrojó un par de billetes de $100 al suelo cerca de mis pies manchados de vino. «Ahí tienes», dijo con desprecio, «para la tintorería, ahora lárgate antes de que llame a seguridad». Me quedé allí, con el vino goteando de mi barbilla sobre mi camisa arruinada. Miré los billetes arrugados en el suelo, miré el rostro engreído de Clarissa y la expresión despreciativa de Arthur. Él sonrió, una sonrisa de poder absoluta, la sonrisa de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real en su vida. Creía que había ganado, creía que el asunto estaba zanjado. Lentamente levanté la vista de los billetes y mis ojos se encontraron con los suyos. No le dije nada, simplemente asentí, una lenta inclinación de cabeza que no era de sumisión, sino de reconocimiento. En ese momento, en medio de mi humillación pública, vi todo con una claridad perfecta. Vi la arrogancia, vi la crueldad y vi la vulnerabilidad que siempre la acompaña. Vi el pin de su solapa, el logo de Kensington Global, un león dorado rugiendo. Mientras me daba la vuelta y me alejaba, con el vino carmesí enfriándose sobre mi piel, no sentí rabia, sentí un propósito, una claridad helada y cortante como el filo de un bisturí. Arthur Kensington me observó marchando, seguro en su torre de marfil de $2.000 millones. No sabía que yo no construyo torres, yo me especializo en demoliciones, y él acababa de entregarme los planos de la suya. El aire frío de la noche fue una bofetada bienvenida, limpiando el hedor a perfume caro y a hipocresía de mis pulmones. No volví a mi apartamento, no inmediatamente. Caminé durante casi una hora, dejando el ritmo de mis pasos sobre el pavimento marcar el compás de mis pensamientos. Cada farola por la que pasaba iluminaba la mancha oscura en su camisa, un recordatorio carmesí del insulto. No era el vino, ni siquiera los $100 arrojados a mis pies. Era su certeza, la absoluta y pétrea convicción de que podían hacer cualquier cosa a cualquiera y que el mundo simplemente se inclinaría ante su voluntad. Creían que el dinero no solo compraba el lujo, sino que reescribía las reglas de la decencia humana. Esa noche me propuse enseñarles que incluso las reglas más flexibles pueden romperse. Mi apartamento no es un hogar, es un arsenal. No hay armas de fuego ni explosivos. Mis armas son terabytes de datos, procesadores de última generación y 3 monitores de ultra alta definición que cubren una pared entera. Es un espacio minimalista, ordenado y mortalmente eficiente. Me quité el saco manchado y la camisa arruinada, dejándolos en una pila en el suelo como la piel mudada de mi antigua vida. En vaqueros y una camiseta negra, me senté en mi silla, y el suave zumbido de los servidores fue como una canción de bienvenida. El juego había comenzado. El león dorado de Kensington Global rugió desde mi pantalla central. Empecé por lo básico, lo público. Informes anuales, declaraciones de impuestos, comunicados de prensa, perfiles de los ejecutivos.
Era un muro de propaganda corporativa pulida, diseñada para proyectar fuerza y estabilidad. Pero yo no leía el texto, leía entre líneas. Buscaba las pequeñas inconsistencias, los cambios sutiles en la redacción de un trimestre a otro, los proyectos anunciados con bombo y platillo que luego desaparecían silenciosamente. Durante horas construí un mapa mental del imperio. Era vasto, diversificado, pero como todos los imperios, tenía puntos de apoyo críticos. Si uno caía, todo el edificio se tambalearía. Mi objetivo no era un ataque frontal. Eso sería estúpido y predecible. Necesitaba encontrar una grieta, una debilidad estructural oculta a simple vista. La encontré alrededor de las 4 de la mañana, en la sección de innovación de su último informe para accionistas. Hablaban de un nuevo sistema de logística patentado llamado LogiKing, un software de inteligencia artificial que prometía revolucionar su cadena de suministro, ahorrando cientos de millones al año. Se jactaban de su seguridad de grado militar y de su eficiencia sin precedentes. Las palabras clave patentado y grado militar fueron las que me llamaron la atención. Significaban orgullo, y el orgullo siempre precede a la caída. Desvié toda mi atención al LogiKing. Empecé a sondear su infraestructura digital, pública. No estaba intentando entrar, no todavía. Eso sería dejar huellas. Simplemente estaba llamando a la puerta principal, a las ventanas, al sótano, escuchando el eco. Analicé los puertos abiertos, las versiones de software, los certificados de seguridad. Y encontré algo, una pequeña anomalía, un subdominio mal configurado, uno que el equipo de desarrollo probablemente usaba para pruebas y que olvidaron cerrar correctamente. No era una puerta abierta, pero sí una ventana entornada. A través de esa pequeña apertura pude observar el flujo de datos no clasificados, metadatos en su mayoría, registros de tiempo, identificadores de paquetes, cosas aburridas. Pero los datos aburridos, en grandes cantidades, cuentan historias fascinantes. Dejé que mis programas de análisis se ejecutaran durante 1 hora, absorbiendo y clasificando terabytes de información aparentemente inútil. Y entonces mi software marcó algo, una bandera roja, un patrón. Dentro del sistema LogiKing, los paquetes de carga se marcaban como entregados en el sistema central en el momento exacto en que salían del almacén, no cuando llegaban a su destino. Esto era extraño. Significaba que para el sistema, un camión lleno de productos electrónicos valiosos se consideraba un éxito de entrega mientras todavía estaba en la carretera. Esto inflaba artificialmente sus métricas de eficiencia, haciéndoles parecer mucho más rápidos y fiables de lo que realmente eran. Era un engaño para los accionistas y los clientes, un truco de contabilidad digital. Era un comienzo, pero no era suficiente. Esto podría ser despedido como un simple error de software. Necesitaba encontrar la mano detrás del error, necesitaba encontrar al fantasma en la máquina. Profundicé en los registros de cambios del código fuente a los que pude acceder a través del subdominio. Buscaba la sección responsable de marcar las entregas. La mayoría de las entradas estaban firmadas con las identificaciones de los empleados corporativos, pero las líneas de código específicas que iniciaban el marcado prematuro eran diferentes. Estaban comentadas con una sola palabra, Prometheus. No había ninguna identificación de empleado adjunta. Era un fantasma. Alguien con acceso de administrador estaba manipulando el sistema desde las sombras. Trazar a Prometheus se convirtió en mi obsesión. Durante las siguientes horas, crucé referencias de tiempo de sus cambios de código con los registros de acceso a la red. Era un profesional. Sus conexiones rebotaban a través de servidores proxies en media docena de países. Pero todo el mundo comete errores, especialmente cuando se vuelve complaciente. A las 6:17 de la mañana, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de gris, encontré su error. Una única conexión, que duró menos de un segundo, que no fue enrutada a través de la red proxy. Un pequeño desliz, pero fue todo lo que necesité. Tenía una dirección IP real, sin máscara. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ejecuté una búsqueda de geolocalización, esperando que me llevara a una oficina de Kensington o a un centro de datos.
pero el resultado que apareció en mi pantalla me heló la sangre y al mismo tiempo dibujó una sonrisa depredador en mi rostro. La dirección IP no estaba registrada a nombre de Kensington Global, estaba registrada a nombre de una pequeña empresa de consultoría de TI Boutique, una empresa fantasma, a juzgar por su nula presencia online. Y esa matriz fantasma a su vez figuraba como principal donante y proveedor de servicios tecnológicos de una organización benéfica, una organización llamada Fundación Kensington para la Oportunidad Juvenil, la organización benéfica predilecta de Clarissa Kensington. De repente todo encajó. No era un simple fraude corporativo para inflar las métricas, era algo más oscuro. El dinero que se ahorraba con esa eficiencia fantasma, ¿a dónde iba? El vino en mi camisa ya no importaba. Clarissa no solo me había humillado, me había dado la llave de la habitación donde su familia escondía sus verdaderos monstruos. La conexión entre el fraude de Logic Inc., una empresa de TI fantasma, y la fundación de Clarissa era más que una sospecha. Era el olor a podrido que delataba un cadáver escondido bajo el suelo del salón de baile. Las siguientes 48 horas fueron un desenfoque de cafeína, código y una creciente sensación de asombro ante la magnitud de su engaño. Mi apartamento, normalmente silencioso y ordenado, se convirtió en una cueva de guerra digital, con diagramas de flujo garabateados en una pizarra blanca y el constante teclado como única banda sonora. Sabía que no podía atacar a la fundación directamente. Estaba protegida por un muro de buena voluntad pública y abogados caros. Necesitaba pruebas irrefutables, un arma tan precisa que pudiera derribar el imperio sin dañar a los inocentes que la fundación pretendía ayudar. La empresa de TI fantasma, Nexus Solutions, era mi punto de entrada. Rastré su registro corporativo hasta una oficina postal en Delaware y a un director que no existía, un nombre inventado con una identidad digital fabricada. Estaba claro que Nexus era un simple conducto, una lavadora diseñada para blanquear transacciones. Mi siguiente paso fue arriesgado. Usando la misma vulnerabilidad del subdominio del Logic King, creé un gusano de software. No era un virus destructivo, sino un espía silencioso. Lo diseñé para que pareciera un paquete de actualización de seguridad de rutina. Mi objetivo era el usuario Prometheus. Cuando iniciara sesión para realizar sus ajustes habituales, mi gusano se engancharía a sus credenciales y me seguiría hasta el corazón de su operación. Era como ponerle un rastreador a un tiburón. Tuve que esperar casi un día entero. La tensión era insoportable. Me dediqué a investigar a Clarissa Kensington, no la figura pública, sino la mujer. Escarbé en su pasado, sus días de universidad, sus amistades. Era la hija de un magnate del petróleo caído en desgracia, un hombre que lo perdió todo por malas inversiones y un escándalo de fraude. Clarissa no se había casado con el dinero, había nacido en él y lo había visto desaparecer. Su matrimonio con Arthur no fue solo por amor, fue una fusión, una restauración de su estatus perdido. Esto no era solo por codicia, era por un miedo patológico a volver a la irrelevancia. Era una herida y la estaba curando con el dinero de otras personas. Finalmente, a las 3:22 de la madrugada del segundo día, recibí una alerta. Prometheus estaba activo. Contuve la respiración mientras observaba el rastro digital en mi pantalla. El gusano funcionó a la perfección. Las credenciales cifradas fluyeron hacia mi servidor. Unos minutos de trabajo con mi software de descifrado y las obtuve. Tenía el nombre de usuario y la contraseña. Pero no me conecté desde mi ubicación, sería un suicidio digital. En cambio, usé una compleja cadena de servidores comprometidos que había preparado, rebotando mi señal desde Tokio a Sao Paulo, luego a Frankfurt antes de finalmente entrar en la red interna de Kensington Global como el fantasma llamado Prometheus. Lo que encontré fue una obra maestra del desfalco. El sistema Logic King no solo inflaba las cifras de eficiencia, sino que también creaba envíos fantasma. Cientos de envíos cada semana que solo existían en el sistema. Los pagos de flete y seguro para estos envíos inexistentes se desviaban a través de una red laberíntica de cuentas offshore, haciendo una parada final en Nexus Solutions. Nexus, a su vez, facturaba a la Fundación Kensington por servicios de consultoría tecnológica exorbitantes, completando el ciclo de lavado.
El dinero que se suponía que debía ir a la logística de la empresa se estaba desviando, se blanqueaba a través de una empresa fantasma y terminaba en los cofres de la organización benéfica personal de Clarissa, libre de impuestos. Pero había algo más, algo que me puso los pelos de punta. Los envíos fantasma no eran aleatorios. Seguían rutas muy específicas, a menudo hacia puertos de Sudamérica y el sudeste asiático conocidos por su laxa seguridad y su corrupción. ¿Por qué tanto esfuerzo para mover dinero falso a lugares reales? No tenía sentido. A menos que los envíos no siempre fueran falsos. Profundicé en los manifiestos de carga, comparando los registros del sistema LogiKing con los datos de aduanes que pude obtener de fuentes del mercado negro. La mayoría de las veces, los números de contenedor de los envíos fantasma no existían, pero de vez en cuando uno coincidía. Un envío real de una de las subsidiarias de Kensington que salía del puerto con un manifiesto que decía piezas de maquinaria industrial o textiles, pero el sistema interno de Prometheus lo marcaba con un código que yo no reconocía, Proyecto Quimera. Pasé horas tratando de descifrar qué significaba Quimera. Finalmente, encontré una referencia en un documento financiero de profundidad enterrado en un servidor de planificación estratégica. Proyecto Quimera era el nombre en clave de una división de Kensington Global que había sido oficialmente disuelta 5 años atrás tras un desastre de relaciones públicas. Se especializaban en la fabricación de químicos, concretamente fertilizantes y pesticidas. La división se cerró después de que se descubrió que uno de sus pesticidas, prohibido en Norteamérica y Europa, estaba causando problemas de salud devastadores en las comunidades agrícolas de países en desarrollo donde todavía se vendía. El corazón me dio un golpe. No solo estaban malversando dinero, estaban usando la red de logística para mover productos prohibidos y peligrosos, ocultándolos bajo el manto de envíos fantasma y financiando la operación con el dinero desviado. La fundación de Clarissa no era solo un paraíso fiscal, era la tapadera que financiaba un negocio de veneno a escala global. Arthur tenía que saberlo. Era demasiado grande, demasiado sistemático. Todo el imperio de $2.000 millones estaba construido, al menos en parte, sobre una base de fraude, engaño y sufrimiento humano. Tenía todo lo que necesitaba. Los registros bancarios, los manifiestos de carga falsificados, los correos electrónicos internos cifrados entre un puñado de altos ejecutivos que se referían a Quimera. Podía ir a las autoridades, podía ir a la prensa, pero eso no era suficiente. Sería un escándalo. Arthur y Clarissa probablemente se enfrentarían a la justicia, pero los abogados corporativos lo alargarían años, la empresa se reestructuraría y el león dorado, aunque herido, sobreviviría. No quería herir al león, quería decapitarlo. Fue entonces cuando vi el correo. Un correo de Arthur a su jefe de seguridad, enviado 1 hora después del incidente en la gala. El asunto era simple: el hombre del traje. El cuerpo del mensaje me heló la sangre. Descubre quién es. Quiero su nombre, su dirección, su historial, todo. Quiero saber hasta qué marca de pasta de dientes usa. No me gusta cómo me miró. Ocúpate de él. De repente ya no era el cazador, también la presa. Sabían que algo andaba mal y estaban viniendo por mí. El tiempo se me había acabado. Tenía que actuar y tenía que hacerlo ya. Miré el calendario en mi pantalla. En 3 días, Kensington Global celebraría su llamada trimestral de ganancias, transmitida en vivo a miles de inversores y analistas de todo el mundo. Era el escenario perfecto, y sabía exactamente cómo iba a prenderle fuego. El correo de Arthur Kensington cambió las reglas del juego. La cuenta atrás había comenzado, y yo estaba en una carrera contra su equipo de seguridad. Eran profesionales, con recursos casi ilimitados. Tenía que asumir que ya estaban rastreando las imágenes de seguridad de la gala utilizando software de reconocimiento facial, escarbando en las listas de invitados. Me convertí en un fantasma. Desconecté mi teléfono, usé redes Wi-Fi públicas encriptadas a través de múltiples VPNs y dormí en un hotel barato al otro lado de la ciudad, pagando en efectivo. Mi arsenal digital se trasladó a un ordenador portátil blindado y a una serie de discos duros encriptados que nunca se separaran de mí. Mi plan era audaz hasta el punto de la locura.
No iba a filtrar la información de forma anónima. Las filtraciones pueden ser negadas, desacreditadas, enterradas en el ciclo de noticias. Yo iba a realizar una ejecución pública. La llamada de ganancias de Kensington Global era mi guillotina. Pasé las siguientes 72 horas en un estado de concentración febril. El primer paso fue asegurarme de que mi ataque fuera imparable. No podía simplemente hackear su transmisión en directo, tendrían contramedidas. Necesitaba tomar el control desde dentro. Rebusqué en los perfiles de los empleados de Kensington, buscando un eslabón débil en el departamento de TI. Lo encontré en un joven técnico llamado Leo, un chico brillante, pero, a juzgar por sus publicaciones en foros de tecnología, muy descontento con su trabajo y su sueldo. Utilizando una identidad falsa, me puse en contacto con él en un foro de hackers de sombrero blanco, haciéndome pasar por un reclutador de una empresa de ciberseguridad de élite. Le hablé de una oportunidad única, un sueldo de 6 cifras, un trabajo que realmente pondría a prueba sus habilidades. Estaba escéptico, por supuesto. Para demostrar mi legitimidad, le di una pequeña muestra de mis propias habilidades. Le dije exactamente qué vulnerabilidad había en el sistema de su empresa, la del subdominio de Logikeng, y cómo solucionarla. Se quedó atónito. Gané su confianza. Como parte de su prueba de aptitud final, le pedí que instalara un pequeño software de diagnóstico en el servidor de retransmisiones de la empresa, supuestamente para evaluar la seguridad de la red desde dentro. Le aseguré que el software era pasivo, de solo lectura. Mentí. El software era un troyano, mi puerta de entrada personal. Una vez instalado, tendría control total sobre el audio y el video de la llamada de ganancias. Leo, ansioso por impresionar a su potencial nuevo empleador, lo instaló sin hacer preguntas. El escenario estaba listo. El segundo paso fue empaquetar la evidencia. No podía simplemente mostrar hojas de cálculo y registros de código. Necesitaba una historia, una narrativa tan clara y condenatoria que nadie pudiera malinterpretarla. Creé una presentación de video. Empezaba con una imagen en alta definición de la mancha de vino en mi camisa, extraída de una foto de un invitado en las redes sociales. Luego, la imagen de los $200 en el suelo. Y la voz en off, mi propia voz, distorsionada digitalmente para ser irreconocible. Esto es lo que Kensington Global piensa que vale la humillación. Esto es lo que creen que vale el silencio. Se equivocan. El video se desarrollaba como un thriller. Mostraba el flujo de dinero desde los envíos fantasma a las cuentas de Nexus y luego a la fundación de Clarissa, con flechas animadas y gráficos claros. Mostraba los manifiestos de carga falsificados junto a los reales. Mostraba mapas que señalaban los destinos de los químicos del proyecto Quimera, superponiéndolos con informes de noticias locales que traducí con subtítulos sobre enfermedades inexplicables en esas mismas regiones. Y el gran final. Extractos de los correos internos con los nombres de Arthur Kensington y otros 2 altos ejecutivos resaltados discutiendo explícitamente cómo ocultar los envíos de Quimera y cómo canalizar los beneficios a través de la iniciativa benéfica. Lo llamé el legado del león. El día de la llamada de ganancias, me instalé en una habitación de motel anónima a kilómetros del centro de la ciudad. El corazón me martillaba contra las costillas. En mi pantalla veía la retransmisión oficial. Arthur Kensington estaba en el podio, sonriendo con confianza a la cámara. Clarissa estaba sentada en primera fila, con un aspecto regio y sereno. Parecían intocables. Arthur comenzó su discurso hablando de un trimestre de crecimiento récord y una eficiencia operativa sin precedentes. Mencionó específicamente el suceso de su sistema Logikeng. Era demasiado perfecto. Esperé a que terminara su introducción. Esperé el momento justo después de que dijera, y ahora, con gran placer, les mostraré nuestras proyecciones para el próximo año. Fue entonces que ataqué. Activé mi troyano. En miles de pantallas de todo el mundo, en las oficinas de los bancos de inversión de Wall Street, en las salas de redacción de los principales medios de comunicación financiera, la cara sonriente de Arthur Kensington fue reemplazada por la imagen de mi camisa manchada de vino. La voz distorsionada llenó el silencio. Buenas tardes, accionistas de Kensington Global. El espectáculo de hoy ha sido cancelado. En su lugar, les presentamos la verdad.
Vi la confusión en la cara de Arthur a través de la cámara de la conferencia, que ahora solo yo controlaba. Se giró a sus técnicos, gritando fuera de micrófono. Pero era demasiado tarde. Estaban bloqueados. El video, El legado del león, comenzó a reproducirse imparable. Durante los siguientes 10 minutos, el mundo observó en silencio atónito cómo el imperio de $2.000 millones se desmoronaba en tiempo real. Vi la sangre desaparecer del rostro de Clarissa. Vi el pánico puro y animal en los ojos de Arthur. Cuando el video terminó, volví a poner la imagen de la cámara de la conferencia. Un caos total. Gente gritando, corriendo, Arthur, pálido como un fantasma, siendo apartado del podio por su equipo de seguridad. Apagué mi portátil, saqué el disco duro y lo partí por la mitad. Mi trabajo estaba hecho. Pero mientras me preparaba para desaparecer, mi teléfono desechable, que solo había usado para contactar a Leo, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No había texto, solo una imagen. Era una foto de la entrada de mi verdadero apartamento, el que había abandonado hace 3 días. En la foto había 2 hombres con trajes oscuros y aspecto sombrío. Estaban mirando directamente a la cámara oculta de un vecino como si supieran que estaba allí, como si supieran que yo estaría mirando. Y debajo de la imagen, una sola línea de texto apareció un segundo después. Creíste que esto era el final, pero solo acabas de decirnos exactamente dónde buscarte. El mensaje fue como un puñazo de hierro en el estómago. Me habían encontrado, o más exactamente, habían encontrado mi nido en Babe. El mensaje no era solo una amenaza, era una declaración. Demostrar mi poder digital les había dado un rastro que seguir, un punto de partida. Estaban cazando al fantasma, y yo les había dado mi nombre. Mi verdadero error no fue mi arrogancia, sino subestimar la suya. Creí que se acobardarían y se esconderían. En cambio, como un león herido, arremetieron. Por un instante, el pánico amenazó con ahogarme, pero luego la claridad fría regresó. Siempre tenía un plan de contingencia, un protocolo de tierra quemada. Arthur Kensington creía que esto era una pelea callejera. Estaba a punto de descubrir que yo no peleaba en la calle, yo incendiaba la ciudad. El mensaje significaba que estaban desesperados. Atacarían al mensajero porque no podían refutar el mensaje. Mientras sus matones vigilaban mi apartamento, el mundo financiero estaba implosionando a su alrededor. Las acciones de Kensington Global se desplomaron en un 70% en los minutos anteriores a mi presentación, antes de que la bolsa suspendiera su cotización. La SEC, el FBI y agencias reguladoras de una docena de países anunciaron investigaciones simultáneas. El escándalo no era una noticia, era un tsunami. Pero yo sabía que Arthur no se rendiría. Intentaría usar su vasta influencia para contener el daño, para convertir esto en una historia de un hacker descontento y documentos falsificados. Necesitaba un golpe final, uno que no pudieran negar. Necesitaba un testigo. Recordé a Leo, el joven técnico de TI. Se estaría dando cuenta de que la oportunidad laboral era una farsa, que yo lo había utilizado. Estaría aterrorizado, atrapado entre una empresa vengativa y un posible proceso penal. Era vulnerable. Y era mi única carta. Usando mi última red segura, le envié un mensaje. No una amenaza, sino una oferta. Leo, sé que estás asustado. No te culpo. Te usé, pero fue para exponer algo podrido. Ahora mismo, los abogados de Kensington están redactando una declaración que te señala como el único culpable. Dirán que eras un empleado resentido que falsificó todo por venganza. Te arrojarán a los lobos para salvarse a sí mismos. O puedes elegir otra opción. Te he enviado un paquete encriptado. Contiene cada prueba que tengo, mucho más de lo que mostré. También contiene una copia de nuestras conversaciones y pruebas de que fuiste engañado. Llévalo al FBI. Conviértete en el testigo estrella. Te convertirás en un héroe y obtendrás inmunidad total. Tienes 1 hora para decidir antes de que ellos lleguen a tu puerta. Era una apuesta. Podía ignorarme, borrar el mensaje y esperar lo mejor. Pero conocía su perfil. Era un idealista atrapado en un trabajo cínico. Apelé a su inteligencia y a su instinto de supervivencia.
Mientras esperaba, preparé mi propia salida. Destruí físicamente el portátil y los discos duros restantes. Los metí en una bolsa de lona con peso y los lancé desde un puente a las aguas oscuras del río. Limpié mi habitación de motel sin dejar ni una huella digital. Me cambié de ropa, me puse una gorra de béisbol y unas gafas, transformándome en otra persona anónima en la vasta multitud de la ciudad. 57 minutos después de enviar el mensaje, mi teléfono desechable sonó una última vez. Era una alerta de noticias de una agencia de renombre. Fuente interna del FBI confirma que un testigo clave de Kensington Global se ha entregado, proporcionando pruebas abrumadoras. Leo había tomado la decisión correcta. El testimonio interno era el clavo final en el ataúd de Kensington. Ningún equipo legal podría argumentar en contra de la combinación de mi ataque digital y un testigo presencial creíble. El imperio estaba acabado. En los días siguientes, observé desde la distancia cómo las consecuencias se desarrollaban. Arthur y Clarissa Kensington, junto con otros 3 altos ejecutivos, fueron arrestados en una redada televisada. Las imágenes de Clarissa, con el rostro descompuesto por la incredulidad y la rabia mientras le ponían las esposas, eran una extraña simetría con la imagen de ella arrojándome el vino. La Fundación Kensington fue disuelta, sus activos congelados, y una investigación reveló que menos del 10% de sus fondos se destinaba realmente a la caridad. El proyecto Quimera se convirtió en un escándalo internacional, provocando demandas multimillonarias de varios gobiernos. Kensington Global fue desmantelada, vendida por partes para pagar las multas y los acuerdos legales. El león dorado no solo fue decapitado, su cadáver fue descuartizado y devorado por los carroñeros. Nunca encontraron a los hombres que vigilaban mi apartamento. Supongo que Arthur los retiró cuando se dio cuenta de que la partida estaba perdida. Nunca volví a ese apartamento. Lo perdí todo, mi equipo, mi hogar, mi nombre, pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. No soy un héroe, mis métodos eran ilegales y peligrosos. Actué por venganza, por un orgullo herido. Pero a veces, para luchar contra monstruos que se esconden en torres de marfil de $2.000 millones, tienes que convertirte en un tipo diferente de monstruo, uno que vive en las sombras y se alimenta de sus secretos. Meses después, estaba en un pequeño café en una ciudad diferente, con una vida diferente. En la televisión, vi un reportaje sobre el juicio de los Kensington. El fiscal proyectó una imagen en la gran pantalla en la sala del tribunal. Era una foto de la gala, y allí estaba yo, con la mancha de vino extendiéndose por mi pecho, mirando a la cámara. Era ahora una expresión indescifrable. El fiscal dijo: «Todo comenzó aquí, con un acto de arrogancia tan profundo que despertó a un fantasma. La defensa quiere que crean que este caso es sobre un hacker, pero se equivocan. Este caso es sobre la rendición de cuentas. Es sobre la prueba de que nadie, no importa cuán rico o poderoso sea, está por encima de las consecuencias». Tomé un sorbo de mi café. El fiscal no sabía mi nombre, nadie lo sabía, y así era como debía ser. Yo era la consecuencia, el eco de una copa de vino rota, el solucionador de problemas que había sido contratado sin que ellos lo supieran en el momento en que el primer chorro de Merlot Crimson golpeó mi camisa blanca. El imperio de $2.000 millones no fue derribado por un hacker. Fue derribado por un hombre al que trataron como si nada y que les recordó que a veces la nada puede tragarlo todo.